Bueno, vamos a hablar de lo que creemos acerca de la iglesia. Por eso es que escuchamos este breve testimonio. Me había dicho Cristi, yo lo que me pide decir lo digo en 30 segundos, pero ya veo que no lo dijo en 30 segundos. No, pero fue una bendición escucharla. Vamos a hablar un poquito, solo para ubicarnos bien y entenderlo bien. Yo sé que usted lo entiende bien, pero vale la pena hacer estos repasos. Uno, que es la Iglesia Universal de Jesucristo y que es la iglesia local. Lo que creemos ya lo tienen ustedes ahí en el boletín, por eso no me voy a centrar en eso, sino voy a hablarles un poquito más, ampliar este asunto, para repasar cosas que, por ejemplo, yo lo digo para la gloria de Dios, lo fijé en mi mente y en mi corazón hace 50 años o más que conocí al Señor. Y crecí en una iglesia muy linda como esta. Entonces me enseñaron cosas bien esenciales, bien básicas, pero que vale la pena repasar. ¿Qué es la Iglesia Universal de Jesucristo? Ustedes lo saben perfectamente bien, solo queremos repasarlo. La Iglesia Universal de Jesucristo es el conjunto de personas redimidas por la sangre de Cristo en todas partes del mundo, y eso desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, que sea el arrebatamiento, no hasta el día de hoy, sino hasta que sea el arrebatamiento. ¿Qué es la Iglesia Universal? Si alguien le pregunta en la calle, el conjunto de personas redimidas por la sangre de Jesucristo, ¿desde cuándo? Desde el día de Pentecostés hasta que sea ¿qué? El arrebatamiento. A propósito, no todos los hermanitos en la fe creen esto, otros creen otra cosa en relación con la iglesia y no vamos a discutir eso, pero al menos es mi creencia. Ahora, note que la Iglesia Universal, estamos hablando ahorita de lo macro, lo grande, la Iglesia del Señor, está compuesta por todos los redimidos. Y esos redimidos están en todas las iglesias que creen en Jesucristo como Salvador y está en el corazón de toda aquella persona que ha creído en el Señor. Y ahí están, dispersos en todo el mundo. Un grupo de creyentes o grupos de creyentes por todas partes del mundo, tal vez están reunidos ahorita adorando al Señor como lo estamos haciendo nosotros. Algunos ya se reunieron porque ya es medianoche, en algunos países ya se reunieron, ya adoraron al Señor, pero allá están nuestros hermanos también en la fe que forman parte de la iglesia ¿qué? Universal de Jesucristo. Ok. Ahora, ¿y qué es la iglesia local entonces? ¿Ya? Y yo les voy a dar yo he estado leyendo estos días una cantidad de definiciones de iglesia local. La iglesia local, al menos para mí, es el grupo de personas que profesa fe en Jesucristo. Y ojalá hayamos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Se reúnen en determinado lugar, se han organizado y se reúnen en determinado lugar. Ahora, eso es parte de lo que yo entiendo por una definición de iglesia local. Conjunto de personas, grupo de personas, ¿verdad?, que profesan fe en Jesucristo. Y aquí ya vienen algunos puntos, a ver, que espero que no se me vayan a asustar. ¿Ya? Porque este conjunto de personas que se reúnen en determinado lugar en este edificio aquí, ¿ya? Solo Dios y nadie más que Él sabe cuántos de veras han creído en Jesucristo. ¿Y son parte de qué? ¿Y somos parte de qué? ¿De la iglesia qué? Universal. ¿Cuántos hemos creído? Ahí sí, bueno que dice yo, que esto y que el otro. Dice el famoso dicho, caras vemos, corazones ¿qué? No sabemos. Realmente sí habemos gente aquí que creemos en Jesucristo, que sabemos que hemos sido redimidos, ¿ya? Y formamos parte de ¿qué? De esta iglesia ¿qué? Local. Pero usted y este servidor, al llegar al cielo, yo les digo, van a haber grandes sorpresas. ¿Y la fulanita? ¿Y el fulanito? ¿Dónde está? Cuando el Señor venga para llevar a su iglesia o vayamos a estar con el Señor, ¿y dónde está? ¿Y dónde está?
y no está. ¿Y cuándo va a llegar? ¿Será que se equivocó de camino o ahí se atrasó en el camino? A saber. Pero la otra sorpresa mayor es que muchas personas que quizás usted cree que no estarán allá, allá están. O allá van a estar. ¿Ya? Porque va a estar allá, y aquí sí ya me voy a meter en camisa de 11 varas, no por haber asistido a IB, que esto y que lo otro, sino ¿por qué? ¿Ah? Por haber creído en Jesucristo como su Salvador personal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ah? Digo que ese es el ABC del cristianismo. Todos debemos de saber eso. ¿Qué es la iglesia universal? ¿Qué es la iglesia local de Jesucristo? Ahora, en la declaración de nuestra fe, y que es un punto solo para algún día, en la clase lo podemos discutir, y por eso estamos discutiendo algunos aspectos de estos en la clase. Nosotros creemos que la iglesia, y estoy regresando ahorita momentáneamente a la iglesia universal de Jesucristo, comenzó el día de Pentecostés. Y ya vamos a ir a Hechos 2, por eso regresé a ese punto. Ahora, ¿por qué creemos? Al menos, ¿por qué cree Roberto Munguía? Yo no voy a responder ahora por ustedes, ¿ya? Voy a responder por Roberto Munguía. ¿Pero por qué creo, si me preguntaran? Número uno, en primer lugar, yo creo que la iglesia comenzó el día de Pentecostés porque cuando el Señor Jesús habló de la fundación de su iglesia, del inicio de su iglesia, siempre Él habló en el futuro, que sería algo sí cercano, pero estaba hablando futuro. ¿Recuerdan cuando Él habla en Mateo 16, 18? Él dijo que edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Ya? Está hablando en futuro todavía. Edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca, hablando de Él mismo, no de nadie más que de Él mismo, sobre esta roca que es Él, edificaré ¿qué? Mi iglesia. Cuando uno llega al libro de los Hechos, así como nos había dicho el Señor, dicen los apóstoles, la iglesia del Señor está comenzando. Ahora no lo dijeron en esos términos, pero ahí en Hechos 2 tenemos el comienzo de la iglesia. Pero ese es uno de los argumentos nada más. El argumento de los más fuertes para decir que fue el día de Pentecostés es que la iglesia está fundada, establecida sobre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Antes de Hechos 2, cuando decimos que comienza la iglesia, Cristo no había, sí había muerto y había resucitado. Pero antes de eso, si la iglesia está fundada, establecida sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo, no pudo haber iglesia antes de ¿qué? Antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Bueno, como les repito, eso es la convicción. Número 3. Cuando el Señor habló del Espíritu Santo, dijo que el Espíritu Santo está, ¿verdad?, con vosotros, pero estará ¿qué? En vosotros. Y el Espíritu Santo vino a morar. No es que el Espíritu Santo no haya tenido actividad en el Antiguo Testamento, no existiera antes, no, siempre ha existido, pero Él vino a morar ya permanentemente el día de Pentecostés en la vida de los creyentes. ¿Ok? Y podrían seguir los argumentos para probar una cosa, que si hay algo de duda sobre eso, la iglesia comenzó en el día de Pentecostés para Roberto Munguía. Le estoy diciendo eso porque hoy en día en los seminarios, en cualquier otro lugar, aún en las iglesias se podría estar diciendo, no, la iglesia existe desde el Antiguo Testamento y comienza con Abraham y esto y que lo otro. Y ahí viene una argumentación bíblica también interesante, pero que no me satisface, al menos a mí. ¿Ok? Ahora, hablando de ese comienzo de la iglesia, vamos a Hechos capítulo 2. Y ahora sí nos centramos directamente en la iglesia local. Hechos capítulo 2. Ustedes recuerdan Hechos capítulo 2. El Señor ya ha resucitado y en Hechos 2, en el comienzo ahí del capítulo, dice,
Cuando llegó el día de Pentecostés, bueno, han sucedido varias cositas ahí, la ascensión del Señor Jesucristo en capítulo 1 y los creyentes reunidos ahí en el aposento alto, Hechos 1, 12 en adelante, y luego llegamos a capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, que fue ahí bien cerquita, estando todos unánimes juntos, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas, esto y que lo otro, ahí. Y luego sigue hablando ahí en Hechos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hablaba. Y la gente después, más adelante se nos dice el pasaje, estaban bien asustados de oír a estos discípulos del Señor, a los apóstoles, hablarles en sus propios idiomas, y había gente ahí de varios lugares de aquel mundo conocido y ellos están asustados. Y ahí Pedro comienza o da su primer sermón. El sermón de Pedro, que ha servido de modelo para muchos predicadores, sirve de modelo para nosotros hoy día. Un sermón cristocéntrico, un mensaje, un sermón, dije, ¿verdad? Un sermón cristocéntrico basado en las Escrituras, un sermón convincente, un sermón ahí poderoso en el Espíritu Santo, y la gente responde a ese sermón, a esa predicación de Pedro. Un sermón bastante fuerte, porque también lo que Pedro les dice a ellos los acusa directamente a los que están ahí, especialmente a los israelitas. Ustedes crucificaron al Señor de la gloria, ustedes mataron al Mesías, ustedes son los culpables de semejante cosa. Y luego dice en el capítulo 2, versículo 29, vosotros, hermanos, se os puede decir libremente, el patriarca David trae a colación a David, y más adelante en el versículo 36, de 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora los está acusando directamente. Y más adelante en el pasaje, ellos están compungidos de corazón, han entendido el mensaje y preguntan, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, entonces si así es la situación, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esto es un versículo bien interesante que en clase lo podemos discutir, pero aquí les dice qué es lo que ellos tienen que hacer. Arrepentimiento, ya. Dar media vuelta, dejar de estar dándole la espalda al Señor, reconocer su pecado, su maldad, reconocer su condición de miserables pecadores delante de Dios, volverse a Dios en arrepentimiento y recibir la salvación que ahora se ofrece en Jesucristo. El resultado de todo eso está en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, campaña fabulosa. Se convierten, reciben a Jesucristo 3,000 personas. Y ahora viene lo más interesante del pasaje. Noten unas cositas ahí solo en el pasaje. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, inmediatamente se bautizaron, se identificaron con el Señor. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿quién los añadió a propósito? Miren el versículo 47 también. Y en el versículo 47 del capítulo 2, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ¿qué? De ser salvos. El Señor añadiendo a su iglesia 3,000 más los 120 que estaban en el aposento alto.
Y el Señor sigue añadiendo, ha seguido añadiendo a través de los siglos a las personas que han de ser salvas. Y eso es lo que sigue haciendo hoy día, añadiendo. ¿Pero quién los añade? Nosotros evangelizamos, nosotros hablamos de Cristo y todo eso, pero al fin y al cabo quien puede hacer la obra en el corazón es primero el Espíritu Santo ahí convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y Dios añadiendo ahí, o el Señor añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Y aquel grupo, fíjense bien, que fue añadido aquel día, ya no son solo israelitas, ya no son solo gentiles, que estaban algunos de ahí prosélitos del judaísmo, ahora que han conocido al Señor, han formado una nueva comunidad de fe, lo que llamamos hoy día ¿qué? La iglesia, ¿ya? La iglesia. Ahora son nueva comunidad de fe. ¿De fe en quién? Fe en Jesucristo, fe en Él, en el Señor. ¿Qué hacían esta nueva comunidad? Y es donde yo quiero llevarles también esta mañana para seguir en el versículo 42. Usted y yo conocimos un día al Señor, le recibimos como nuestro Salvador personal. Fuimos añadidos a una comunidad de fe, en este caso, la IBEC, los que conocieron aquí al Señor. Hace muchísimos años, como ya les he contado un sinfín de veces, yo conocí al Señor hace como 51, casi 52 años ahora, y fui añadido a una comunidad de fe en un lugar de Honduras que se llama Choluteca, el más caliente de Honduras. Pueden imaginar ustedes el clima de Choluteca, que es más caliente que Zacapa. Así es que pueden imaginar, uno cuando vivía ahí, como dice la gente en Choluteca, vivía en la antesala del infierno. La antesala del infierno. Pero ahí conocí al Señor como mi Salvador personal y fui añadido a una comunidad de ¿qué? De fe, ahí, llamada Primera Iglesia Evangélica Centroamericana de Choluteca, porque era la primera, eso hace muchísimos años ahí. Ahora, fíjense bien, como creyentes y habiendo sido añadidos por el Señor a la iglesia, nosotros no podemos desarrollarnos solitos. Hoy día, saber quién ha metido en la cabeza de tantos creyentes que uno puede creer en Cristo y quedarse solito allá y decir, el televisor es mi pastor. No, estoy ahora bromeando. No, miren hermanos, si uno quiere crecer en la vida cristiana, necesita ¿qué? La comunidad de ¿qué? De fe. Es bien difícil crecer aislados de esa comunidad de fe. Veamos qué hacía aquella comunidad de fe en el comienzo, que es lo que queremos disfrutar también esta mañana un poco de las características de aquella primera comunidad de fe. ¿Qué dice el pasaje ahí en el verso 42? Nótelo nuevamente. Esta nueva comunidad de fe, este grupo de creyentes, ahora un poco más de 3,000, dice el versículo 42 tan conocido y que queremos repasar ahora. ¿Qué era la primera cosa que hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hasta ahora me fijo en una cosa en el versículo, que antes no lo había notado y que se la comparto ahora. La clave aquí en todo esto es perseveraban. Claro que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, ahí en el partimiento del pan, todo eso que lo vamos a ver rápidamente. Pero la clave aquí está que habían creído en el Señor y ellos ¿qué? Perseveraban, eran asiduos. Era lo que les decía, hablando de, me debo a esa comunidad de fe ahora. Si usted se ha identificado con IBEC, usted se debe al Señor primero, ¿y a quién? ¿Me debo a esta iglesia o no? Leo dice que sí. ¿Y los demás? Si yo me he identificado con esta, también dice Leo, si yo me he identificado con esta comunidad de fe, yo me debo primero al Señor. Yo no me voy a salvar por estar en IBEC o por ser de una iglesia aquí, una iglesia allá. Nadie se salva por eso. Pero una vez entramos en esa comunidad de fe, nos identificamos con el Señor y con esa comunidad de fe, yo me debo a esa comunidad de fe.
aunque nos parezca así un poquito muy aladito y muy forzado, una camisa de fuerza y todo eso. Pero estos hermanos perseveraban ahí, eran asiduos. Discutíamos el otro día un poquito, se mencionaba en una sesión de ancianos ahí, ¿verdad?, que nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia, realmente esta es la reunión de la iglesia. ¿Cuántos vienen a la noche de oración? No levanten la mano, por favor. ¿Cuántos venimos a la noche de oración? Al estudio bíblico de los miércoles, comenzando por el pastor que no viene. ¿Ah? Al estudio bíblico de los miércoles. ¿Cuántos venimos a las reuniones de la iglesia? Ah, quizás es muy poco nuestra asistencia. Ahora que el tiempo es diferente, que la distancia, que el tráfico, todo eso está bien. Pero aquellos creyentes eran asiduos, estaban ahí entre sus hermanos. Por eso, porque eran perseverantes, estaban asiduos ahí, no solo perseveraban estar ahí, sino perseveraban en ¿qué? La doctrina de ¿quién? De los apóstoles. ¿Y cuál es esa doctrina de los apóstoles? Saben que muchas iglesias comienzan sus reuniones dominicales especialmente con el credo de los apóstoles. Pero aquí yo creo que está hablando más la doctrina, la enseñanza que ellos habían recibido del Señor. ¿Recuerdan ustedes Mateo 28, 19, 20? Vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a propósito, identificándoles con ese grupo ahí. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Los discípulos reciben del Señor, transmiten lo que del Señor habían recibido. Y ahora les pregunto, solo para hacer una listita rapidísima, ¿qué enseñanzas habían recibido del Señor? Ayúdenme, yo sé que estoy en un devocional y que no debo de preguntarles porque alguien se puede incomodar y todo lo demás. Pero ¿qué era la enseñanza que habían recibido? Ayúdenme rapidito ahí. ¿Ah? ¿Acerca de qué habían recibido enseñanza? De amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más? Amar al prójimo. Acerca del perdón, acerca de la justicia, acerca de qué más? La oración. Ajá, la oración. ¿Ya? La mansedumbre. Bueno, si le quieren un pequeño resumen, Mateo 5. ¿Ya? Mateo 5, pero ahí solo es un pequeño resumen. El Señor enseñó muchas cosas a sus discípulos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Sencillamente enseñar eso también a esta nueva comunidad ahora. Ahora, noten que no solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que a propósito, la doctrina bíblica, ¿ya? Lo que dice la Escritura, que me encantó escuchar a Cristi. Yo estuve en IBEC y sigo amando a IBEC porque aquí se me enseñó ¿qué? La palabra. Pero a propósito, ojalá que sea siempre palabra no adulterada, porque la palabra se puede ¿qué? ¿Ah? Se puede adulterar. El apóstol Pedro nos advierte de eso, de desear la leche espiritual ¿qué? No adulterada. Es fácil adulterar la palabra. Y uno tiene que, ahora, una cosa muy importante, solo una iglesia instruida en la palabra es que puede saber, como dicen los chicos en el seminario, cuando me están queriendo dar atol con el dedo. ¿Ah? Porque solo conociendo la palabra, uno puede saber si me están hablando de qué. De la palabra. Así es que tenemos que meternos más y más en la palabra, no solo con las enseñanzas de aquí de los domingos, eso es lo de menos, porque es una parte muy pequeña. Estudiando en nuestras Biblias la palabra, de veras atesorándola en nuestro corazón, memorizando esa palabra, escudriñando esa palabra como los hermanos de Berea. Y entonces vamos a poder estar preparados para que nadie ni nadie en este mundo nos pueda dar atol con qué. ¿Ah? O querernos o pretender darnos atol con el dedo. A mí me ha llamado mucho la atención y por eso amo también esta iglesia, que algunas veces me han dicho, hermano, algo que usted dijo, fíjese que no me suena. No me suena. Y qué bueno, porque yo puedo decir algo también que ¿qué?
¿Ah? Que no está de acuerdo con ¿qué? Con la palabra. Ahora ellos perseveraban en esa doctrina de los apóstoles, pero perseveraban en ¿qué más? Dice el pasaje ahí. ¿Ah? Noten ustedes el pasaje ahí. Perseveraban en la comunión los unos con los otros. Aquí hay una enseñanza que va hilada y es que solo alrededor de la palabra y alrededor de la sana doctrina es que podemos disfrutar de la auténtica, de la verdadera ¿qué? ¿Ah? Comunión los unos con los otros. Aquellos primeros creyentes no solo disfrutaban de la comunión los unos con los otros, no solo era estar juntos, era escuchar palabra de Dios juntos también, era adorar juntos al Señor. Gracias, Leo, porque siempre me llena esa adoración. Le pone alma y corazón Leo. ¿Ah? Le pone alma y corazón a la adoración. Estar juntos aprendiendo del Señor, aprendiendo los unos de los otros. La comunión los unos con los otros es importante, que como les decía hace un ratito, no se la pierde uno si uno no asiste. Vieran qué deliciosos estaban los tamales el domingo pasado. ¿Ah? Estaban súper deliciosos. Pero más deliciosa, yo no sé si los que estuvieron aquí, pero más deliciosa era la comunión. Alrededor de un tamalito, alrededor de un pirujo que era gigante, alrededor de eso, teniendo ¿qué? Comunión. Y ojalá perseverando en eso también. No solo es perseverar en la doctrina, es perseverar en la comunión los unos con los otros. Podríamos abundar acá en ilustraciones, pero el tiempo está caminando. Pero algo más ahí en el pasaje. Dice, perseveraban también estos hermanos en el partimiento del pan. Y aquí los exégetas se dividen un poquito. Partimiento del pan, ¿qué es? Pues una buena parte dice celebración de la cena del Señor. Pero probablemente no solo el partimiento del pan, la cena del Señor, sino comer juntos también. Más adelante se nos dice en Hechos 4 que algunos de los hermanos vendían hasta sus propiedades, las traían lo que recibían de esas propiedades para ser usado para comer juntos ahí entre los hermanos y que nadie tuviera necesidad. Nunca se me olvida un querido hermano que dentro de su testamento incluyó algo, y no se vayan a asustar por lo que pueda decir ahora, ¿verdad? Pero incluyó algo. La casa, el predio que está en tal lugar, será propiedad de la iglesia Betel, se llama la iglesia Betel, donde Jorge y este servidor crecimos, ¿ya? Ese terreno, esa casa es de la iglesia. Heredó a la iglesia una propiedad que ahora cuesta una cantidad bien alta, todavía no la ha vendido la iglesia, quiere usarla para algunos fines ahí, pero ese hermano incluyó en su testamento a la iglesia. Ahora no se vayan a poner ustedes ahí, olvídense, yo creo, ¿verdad? Porque una querida hermana que estaba muriendo de cáncer, fui a visitarla. ¿Cómo está, hermana? Que por aquí que es malita, me dice. Pero de una vez le quiero decir una cosa, yo no le voy a dejar nada a la iglesia. La pobre creía que le llevaba ya el documento ahí para que firmara. Qué triste pensar así. No, estos hermanos voluntariamente, estaba hablando ahora de Hechos, ¿verdad? Especialmente 4, ahí voluntariamente. Ahora, algunos más adelantito, ahí nomás en Hechos 5, parece que la cosa empezaba ya a degenerar. Porque unos queridos hermanos, ustedes lo recuerdan bien, Ananías y Zafira, ¿qué? ¿Ah? Venden la propiedad, su propiedad también para llevarla, para que tener comunión con los hermanos y que nadie le faltara nada, pero agarran una parte y ¿qué les pasó a los pobres? ¿Ah? Plancharon, dicen los chicos de hoy día, plancharon. Murieron los pobres ahí a Ananías y Zafira, no por no haberlo entregado todo, no porque si no hubieran entregado nada, igual nada hubiera pasado, pero ellos trataron de ¿qué? De engañar al Señor, diciendo aquí está todo lo de la propiedad para que sea usado ahí entre los hermanos. Bueno,
no voy a abundar en esto, pero lo que dice es que ellos perseveraban en el partimiento del pan, tal vez la comida, ¿ya? Pero también la participación de la cena del Señor. Ahora, si ustedes quieren ver un cuadro un poco comparativo del asunto, hablando de esto de comida, de comer juntos, en Corintios 11, Pablo habla a estos hermanos de Corinto y les dice, miren, en cuanto a esta costumbre de comer juntos ahí todo eso, y que algunos traen manjares, comer antes, parece que los hermanos en Corinto y quizás en las otras iglesias también, antes de de participar de la cena del Señor, comían juntos antes, ahí, ya, y después participaban de la cena del Señor. Pero ¿qué empezó a suceder entre los hermanos? Lo que empezó a suceder es que algunos traían pollo campero, pizza, no, ni existía, ¿no? Pero traían banquetes ahí todo eso. Y otros, solo unos francesitos con frijoles. Y los francesitos eran ya poco viejos, daban duro. Y en vez de tener comunión del grupo, se sentaban por allá en un rinconcito a comerse su panito ahí. Y los otros, o el banquete ahí con las piernotas de pollo. No, solo estoy ilustrándolo, poniéndolo, contextualizándolo, ¿verdad? Comiendo sus manjares. Todo. Dice Pablo, eso no está correcto que ustedes lo hagan. Si quieren comer, mejor coman en sus casas y vengan directamente ¿a qué? A participar de la cena del Señor. Aparentemente era una costumbre, comer juntos y también participar de la cena del Señor. ¿No sería malo algún día? Que hacemos un almuercito de traje, una comidita de traje y después venimos y participamos como una de las expresiones de qué, si es que lo llega a ser, de nuestra comunión los unos con los otros. Estos hermanos perseveraban en eso, en la comunión, comer juntos. No se vayan a sentir mal, pero da tristeza. Los almuerzos, José, a los almuerzos, ¿cuántos vienen más o menos? Los almuerzos que tenemos cada 2 meses o 3 meses. 50, porque no se pueden contar ni 50. No, 50, dice José, pero somos 200 y más. Hagan planes para la próxima vez y se quedan y comemos juntos. Ustedes no se imaginan lo bonito que es estar ahí. Mira vos, te puedo agarrar una papita, te puedo agarrar esto. Es el tiempo lindo de la iglesia que a veces lo perdemos nosotros también. Aprendamos a tener un poco más de esa comunión. Dice que perseveraban también en las oraciones. Y aquí ya nos lleva un aspecto súper interesante de la vida de iglesia. No se trata solo de doctrina, hay que tener buena doctrina. No se trata solo de la comunión los unos con los otros. No solo se trata del partimiento del pan. Se trata también de una vida de oración, que a propósito hoy no fue incluida o va a ser incluida, Jorge. Bueno, que ya el tiempo también. Pero necesitamos esa oración juntos. Miren, hay iglesias que van a otro extremo. Los cultos son toda alabanza, toda testimonio, esto y que lo otro. Pero a veces nosotros podemos ir al otro extremo, que no hay tiempo para alguien que quiera decir algo, que arde en su corazón. Yo no sé si ustedes han venido alguna vez, que uno viene ahí con ganas de decirle algo a la iglesia, ganas de decir algo bonito a la iglesia. ¿Puedo? No se puede porque no hay tiempo en el programa, ¿verdad? Aquí todo es cronometrado. Y no está malo, pero nos hace falta esa vida de iglesia también. Fíjense que a veces nos aburren, pongan esos anuncios ahí. Esos anuncios que se ponen ahí, eso es la vida de la iglesia. ¿Ya? Eso es seña que esta iglesia está viva. Si no hubiera un anuncio ahí ¿y qué está pasando en esta iglesia? Nada. Nada. ¿Y los caballeros qué hay de ellos? Nada. No, los caballeros nos vamos a reunir el 16 y 17 ahí para estar juntos y poder ahí tener comunión y aprender de la palabra. Perseveraban en la oración. ¿Cuánto oramos realmente, hermanos? Fíjense que generalmente acá tenemos que hacer algo también corriendo. Y a propósito, no solo de hacerlo corriendo, hay necesidades, mis queridos hermanos, en la congregación. Pasen adelante, vamos a orar.
y casi hay que irlo a traer al hermanito que uno a veces sabe que tiene necesidad. Venga, hombre, quiero orar por usted, fíjese. ¿Ah? Nos da vergüenza. ¿Ah? ¿Nos da vergüenza o no? A mí no, dicen ustedes, pero a algunos sí les da vergüenza. ¿Qué pasa? Y bueno, y es que también a veces podemos ser un poco indiscretos y chutes también ahí. ¿Por qué pasó el hermano? ¿Qué le estará pasando? ¿Ah? ¿Qué esto y qué el otro? En vez de unirnos de veras a esa oración. A propósito, ¿cómo oraba aquella iglesia al comienzo? Solo lean ustedes capítulo 4, ahí en la casa, lean capítulo 4, versículos 23 en adelante. Sucede que en capítulo 3, Pedro otra vez andando por ahí, predicando, después los agarran los líderes religiosos del pueblo de Israel y les dicen, cállense la boca, cuidado, siguen hablando de ese Cristo que dicen ustedes que resucitó y todo eso. Y en capítulo 4 sigue hablando ahí y al fin los meten a la cárcel a Pedro y a Juan. Y cuando salen de la cárcel, porque no hallaron causa alguna para retenerlos ahí y los amenazaron, los vamos a soltar, pero cállense la boca. Miren lo que hicieron en capítulo 4, solo para verlo ahí, y después ustedes en casa ven. Esta es una de las oraciones más lindas del Nuevo Testamento, 4:23. Y puestos en libertad, cuando los líderes religiosos del pueblo de Israel los pusieron en libertad, vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? El grupo de creyentes, esa comunión tan linda, esa comunidad de fe. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les cuentan a los hermanos, les dan un informe de lo que está pasando. Y noten ahora, y ahí empieza la oración, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Es decir, se unen en una de las oraciones más fervorosas del Nuevo Testamento y de mayor contenido teológico, si usted lo quiere, ahí también esa oración, que no la vamos a ver ahora. Ahora, dice más adelante esto, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, dice el versículo 46. Note lo que dice ahora, 2:46, Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, lea lo que dice esa última parte ahí. Comían juntos con alegría y sencillez de qué. Todo eso que hemos venido hablando, lo hacían y dice que comían juntos con qué. Con alegría. Es decir, cada reunión, cada tiempo de estar juntos, era algo festivo. Yo crecí en otros ambientes y a veces me tocaba ir al campo allá siempre en Honduras y me encantaba una iglesia del campo. Aquello era de los cuadros más bellos que había visto en mi vida. Había una iglesia grande, una iglesia que se llama todavía la iglesia de Samaria, ¿ya? Así le pusieron a la iglesia Samaria. Una iglesia enorme. Está en un lugar ahí bastante todavía no tan poblado. Y de todo alrededor de Samaria bajan los hermanos al culto. Ahora bajan algunos en sus carritos y todo eso, pero en aquel tiempo bajaban en sus bestias, en sus caballos, en sus mulas, en sus burros y todo eso ahí. Y aquello, usted iba a ver una cantidad de animales ahí amarrados por todos lados ahí, en que llegaban los hermanos al culto ahí. Pero lo hacían con toda sencillez, con toda alegría, eran cultos festivos. Hermanos míos, está bien, buena doctrina, está bien la comunión, está bien el partimiento del pan, está bien las oraciones, pero ojalá lo hagamos con ¿qué? Con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. Observe los cultos. No venga aquí para criticar. Yo creo que para criticar es mejor quedarse en la casa, ¿ya? Y que le cuenten a uno cómo estuvo allá y está bien. Pero hay que observar algunas cosas. ¿De veras adoramos con alegría? ¿Venimos de veras para adorar al Señor? ¿O todavía venimos somnolientes ahí? Venimos preparados. Bueno, yo les preguntaría,
para venir a este culto y aún no solo para participar de la cena, para venir a toda la actividad de hoy, ¿cuánto oró? Estoy hablando cuánto tiempo dedicó a orar para venir acá este día. Señor, prepara mi corazón, ayúdame que pueda gozarme con mis hermanos, que aquel que me cae mal me caiga bien hoy, Señor, que por aquí, que por allá, que esto, que lo otro. ¿Ah? ¿Cuánto de veras oramos? No dedicamos tiempo a eso y con razón nuestro corazón no está preparado. Y hay que arrancar de cero a veces nuestra vida. Aquellos creyentes se reunían, había alegría en sus corazones, había gratitud en sus corazones y mucha sencillez también. ¿Ya? Nada ahí casi sofisticado. Sencillez, un corazón muy tierno para el Señor y para sus hermanos. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Noten, ya para finalizar, el versículo que dice el versículo 47. Alabando a Dios, fíjense bien, una iglesia que alababa y teniendo favor por todo el pueblo, cayéndole bien a todo el mundo de ellos, teniendo favor de ellos. ¿Y el Señor qué? ¿Cuál fue el resultado? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra vez, el Señor habían frutos a diario. Hay una preocupación, que sí, mía pues, ojalá sea suya también. ¿Cuántos se convierten al Señor? Cada año en IBEC, o a través del trabajo suyo de evangelización. ¿Cuántos se convierten al Señor? Hermanos, todo ser vivo se reproduce. Todo ser vivo se reproduce. Y puede ser que no hay demasiada vida si no nos estamos, ¿qué? Reproduciendo. Si es que de veras hemos creído en el Señor, no vamos a parar de hablar del Señor y el Señor hará la obra en los corazones. La iglesia local, hermanos, es importante. Usted el día que creyó llegó a formar parte de un cuerpo local. En este caso, IBEC. Y si hay orgullo santo, siéntase orgulloso de ser parte de qué. No hay tal orgullo santo. Siéntase orgulloso de ser parte de qué. De este cuerpo local. Ojalá podamos perseverar de veras, pero perseverar, no solo en reunirnos, pero perseverar en la doctrina. Yo les podría abundar otra vez en infinidad de casos de lo que he visto quedarse en el camino. De personas que un día estuvieron reunidos en iglesias donde hemos estado y que ahora están tirados ahí en el camino. Algunos de ellos renegando del evangelio. Ojalá usted y yo perseveremos en la doctrina que hemos creído, que ojalá sea doctrina bíblica. ¿Ya? Que perseveremos en la comunión, que nada rompa nuestra comunión como creyentes en Cristo. Que perseveremos en el partimiento del pan. Lucas siempre nos vive recordando, mi iglesia en Argentina celebra la cena del Señor todos los domingos. Qué bonito fuera, interesante fuera. La Biblia no dice que cuándo hay que celebrarla, sino todas las veces que lo hagáis, hacerlas en qué. En memoria de mí. Participemos con alegría de corazón. Y que el Señor nos ayude a perseverar también en la oración. La oración es lo que más necesitamos, decía un escritor, y lo que menos practicamos. La oración es lo que más necesitamos y lo que menos practicamos en nuestras vidas. Les he contado otro montón de veces, se lo repito ahora, de una encuesta que se hizo en Estados Unidos, ¿cuánto oran los pastores en las iglesias bautistas? Conclusión de la encuesta, los pastores oran 3 minutos al día. Los pastores, se hizo entre pastores. Quiere decir que algunos no oraban, que algunos ancianitos pastores oraban más de la cuenta, no más de la cuenta no, ¿verdad? Pero que oraban horas y horas, otros simplemente daban gracias por los alimentos, promedio 3 minutos al día. Y si así andan los líderes del pueblo de Dios, ¿cuánto orará el pueblo? ¿Cuál sería el promedio entre nosotros, si se sacara ese promedio? Perseveremos en la oración y que el Señor nos ayude, que con alegría cada domingo, si es que el domingo es el día que nos reunimos más, cada domingo podamos venir de veras con alegría
de corazón, adorar al Señor y a verle la cara a esta gente linda de IBEC. El día que usted diga, no quiero verles la cara, ya, ese día hay que hacer lo que hizo Judas. No, 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 me van a acusar más bien. Que el Señor nos ayude de veras a gozarnos entre el pueblo de Dios como comunidad de fe. Yo les hablé una vez de la comunidad de fe como una comunidad también a propósito terapéutica que sana. Que nosotros venimos aquí, recibimos la palabra que necesitamos, palabra de ánimo, de aliento, palabra de exhortación, lo que sea, pero que ahí estamos para recibir eso también. Oremos un momento. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por este tiempo de poder reflexionar un poco sobre la importancia también que la iglesia local tiene. Gracias por habernos ayudado a entender hace muchos años en nuestra vida, sin duda, de la bendición de ser parte de tu iglesia universal. Señor, qué lindo es saber que un día estaremos contigo por la eternidad y nos gozaremos contigo por la eternidad y con nuestros queridos hermanos también en todo el mundo que han creído en ti. Pero aquí estamos como iglesia local IBEC, queremos rogarte que tú nos ayudes a perseverar siempre y no solo a perseverar, sino a crecer para tu gloria. Que tú puedas añadir a esta iglesia cada día los que tú quieres apartar para tu gloria. Que tú nos uses también en esta semana, en los diferentes contactos que tendremos ahí, para hablar de ti, para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Te agradecemos por todo en esta hora. También gracias por la bendición que nos das en este día de expresar nuestra comunión a través de la participación de la cena. Podamos gozar de este tiempo, que no sea un apéndice a esta actividad, sino el centro también de esta actividad de nuestra adoración a ti. Rogamos todo esto y las gracias te damos en nombre de Cristo. Amén.